Seguimos en su programa El País en Blanco, el País en Blanco, desde la República Dominicana para el mundo, cubriendo metro a metro todo el territorio nacional y el globo terráqueo. El País en Blanco, dándole la vuelta al mundo en tan solo segundos, como debe ser, porque donde quiera que entra la internet, ahí tenemos El País en Blanco. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, El País en Blanco. Búsquenos en YouTube, El País en Blanco. Danos un like y suscríbase a nuestro canal para seguir ampliando esta importante plataforma al servicio del pueblo. El País en Blanco. Les recordamos que la oficina de abogados más completa que tiene la República Dominicana tiene un nombre: Roequesa. Porque Roequesa es la oficina de abogados más completa que tiene la República Dominicana. En Roequesa contamos con un equipo de abogados expertos en el área penal, laboral, civil, comercial, electoral, migratorio, inmobiliario, porque Roequesa es la oficina de abogados más completa que tiene la República Dominicana. Llámenos al 829-808-3917. Roequesa, soluciones jurídicas en general. Siguiendo con nuestro tema del día de hoy, el tema obligado para trabajar en este día y quizá mañana, sería el análisis del discurso del presidente de la República, Luis Abinader. Nos pueden escribir por aquí cuál es su opinión con relación al discurso del presidente en el día de hoy. Si usted cree que ha llenado las expectativas que el pueblo esperaba, denos su opinión por esta vía, que es muy importante, porque en su programa El País en Blanco todas las opiniones son importantes para nosotros. Así es. Esta exposición que hizo el presidente Luis Abinader en el día de hoy, donde estamos cumpliendo 178 aniversarios de la independencia nacional, y es un mandato de nuestra Constitución de que el presidente debe de rendir cuenta cada 27 de febrero de lo que el presidente ha hecho en ese año de gobierno y de lo que piensa hacer. Y en el día de hoy el presidente Luis Abinader dio su discurso de rendición de cuentas. Ha encontrado muchas posiciones encontradas totalmente a esta rendición de cuentas, y es lo normal y lo correcto que el presidente de la República encuentre posiciones encontradas, porque debe haber oposición y es lo más importante. Yo siempre he dicho que a los gobernantes y al pueblo les conviene que haya una oposición fuerte, una oposición férrea que haga su trabajo, porque cuando hay una oposición fuerte y poderosa, el gobierno trabaja mucho mejor a favor del pueblo, porque hay una oposición que está haciendo su trabajo. En estos momentos la oposición que tiene el presidente Luis Abinader y el PRM es una oposición que está totalmente floja, y una oposición que todavía no se ha posicionado para hacer su trabajo de opositor. Todavía no hemos visto en el día de hoy las declaraciones
del partido La Fuerza del Pueblo, y hemos visto las declaraciones del Partido de la Liberación Dominicana como el principal partido de oposición, y ha calificado este discurso del presidente Luis Abinader como un discurso que no dio la respuesta clara directamente a los problemas que agravan la situación económica y a lo que es la canasta familiar. Esa canasta familiar que aumenta todos los días es algo que hay que enfrentar fuertemente. Vamos a darle un saludo especial a Yané Bello, que está compartiendo con nosotros en vivo en su programa El País en Blanco. Gracias por estar compartiendo con nosotros. Entonces, esta importante alocución del presidente en el día de hoy, donde se hizo su exposición de rendición de cuentas, ha encontrado algunas oposiciones encontradas, como esta de el Partido de la Liberación Dominicana, que fue una declaración firmada por el vicepresidente de la organización, Juan Ariel Jiménez, y también pudimos ver en la cuenta de Twitter de la ex vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, que también se refería a que son promesas incumplidas por parte del presidente Luis Abinader, y esas han sido las más importantes críticas que hemos visto en el día de hoy. Esperemos que ya para mañana hayan una cantidad de organizaciones políticas que den su opinión con relación a lo que ha sido el discurso del presidente en el día de hoy, y son situaciones que la oposición la va a ir analizando punto por punto, porque yo entiendo que ese discurso no llenó mucha expectativa, porque fue un discurso vacío prácticamente, por la situación de que el presidente Luis Abinader tiene una particularidad, que como habla en cualquier lugar y en cualquier momento, ya la población le ha perdido el interés de escucharles. Y eso es algo que yo siempre he dicho, que el presidente de la República no debe hablar a diario donde quiera que encuentra un micrófono, y el presidente Luis Abinader tiene esa particularidad. Entonces, cuando ya se necesita que la población le preste la debida atención, ya la población no cree en la palabra del presidente, porque es un presidente que se ha cualquierizado, que habla en cualquier momento y en cualquier escenario, y es el presidente que juega todas las posiciones, y eso para el jefe del Estado no es nada bueno, por la situación de que se debe de mantener esa importante figura presidencial, que cuando hable esa figura presidencial la población le preste mucha atención, porque está hablando el presidente de la República. Entonces eso es muy importante, y el presidente, yo entiendo que debería de manejar eso un poco con su equipo de asesores, porque entiendo que eso no le conviene al presidente, salir a hablar donde quiera que vea un micrófono, y eso hace que la población pierda la credibilidad y el interés en escuchar lo que va a hablar el presidente, porque la población lo ve como una persona común, y no debe ser así, porque es la figura presidencial, y el presidente, entiendo que debería manejar esa parte. Entonces ahí hubo algunas cosas que vi en ese
discurso del presidente, principalmente como al final del discurso, que habló de lo que es la construcción de la presa de Montegrande. Eso es de entre los parámetros que el presidente tiene para ejecutar en este año. Ahí vi la presa de Montegrande y está hablando de los recursos económicos. Cuando se trata de la presa de Montegrande, los recursos económicos, creo que el presidente ya en ese punto, que esa presa es la que va a desarrollar el sur con agua para esa provincia que tanto la necesita, y que hace muchos años que esa presa está en construcción, y esa yo recuerdo que fue la obra que el día anterior a Danilo entregar, presidente Danilo Medina, la presidencia, le dio un discurso al pueblo, incluso le dijo que el dinero de la presa de Montegrande él lo dejaba en gaveta, que estaba ahí, que no había situaciones ni razones para que la construcción de la presa de Montegrande se pudiera paralizar, porque él dejaba ese dinero ahí y el pueblo tenía que exigir que esa presa fuera terminada, porque esa presa iba avanzando su construcción y además de eso el dinero estaba ahí. En el día de hoy el presidente Luis Abinader anunció que esa va a ser una de las obras que se va a entregar para este año. Eso es muy importante, que las obras de infraestructura y que favorecen a la población le siga dando continuidad de Estado. Esa fue una de las partes positivas que pude ver en el discurso del presidente Luis Abinader. También vi otra parte que el presidente dice que va a seguir trabajando con lo que es la ampliación de la línea 2 del metro de Santo Domingo, que para el próximo año dice el presidente que vamos a tener esa parte de el 9 del Cibao, como la gente le dice, hasta los Alcarrizos. Muy importante ese tramo del metro, la línea 2. Lo que no me gustó es que ahí no vi que el presidente mencionó la culminación de esa línea, la línea 2, porque esa línea va hasta San Luis, pero el presidente Luis Abinader no se ha enfocado en esta parte, en la zona oriental, que nosotros hemos sido precursores, siempre hemos motivado para que la línea 2 del metro se culmine por completo. Ese discurso del presidente en el día de hoy, donde el presidente dice que para el próximo año vamos a tener la línea 2 hasta los Alcarrizos, eso es muy importante, porque ahí vemos que en esta obra el presidente le está dando continuidad de Estado. Vamos a darle un saludo especial a Juan de la Cruz, que está compartiendo con nosotros en vivo en su programa El País en Blanco. Señores, también queremos que ustedes den su opinión con relación al discurso del presidente Luis Abinader en el día de hoy. ¿Qué usted opina de este discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader? Entonces, el llamado al presidente que tome en consideración que esa segunda línea del metro se debe de culminar en esta zona oriental, que no es una cantidad de kilómetros enorme, creo que son algunos 4 o 5 kilómetros que tendría de San Luis hasta la San Vicente, que es donde termina de este lado, y esa tendría que ser
un éxito que el presidente Luis Abinader pueda terminar la construcción de la línea 2 del metro de Santo Domingo. Que no sea nada más ese tramo de 9 de Cibao, como la gente le dice, a los Alcarrizos, sino que se culmine hasta San Luis, que es muy importante, porque ese tramo de la carretera Mella con el metro va a facilitar que ese instituto superior comunitario que tenemos en San Luis, uno de los más importantes de América, de Centroamérica, podríamos decir el Caribe, o el único, va entonces a tener consigo una gran cantidad de estudiantes que se les va a facilitar el transporte. Y es muy importante porque ese es un proyecto de visión de futuro, ese es un proyecto ambicioso y muy importante para lo que es el desarrollo de la República Dominicana. Ese proyecto es desde los Alcarrizos hasta, en este caso, San Luis, que estaría cortando la ciudad por el centro, directamente desde este a norte, y es muy importante, es un proyecto ambicioso, muy bien estructurado, y creo que se le debe seguir dando continuidad de Estado. El presidente anunció también que se está trabajando con lo que es la ampliación de la línea 1. Cuando el presidente se refiere a la ampliación de la línea 1 del metro de Santo Domingo, es lo que tiene que ver con las diferentes paradas de esa terminal, por la situación de que el metro fue una obra que se hizo con mira a que iba a seguir ampliándose, y por eso es que ustedes pueden ver que cuando llega el metro que tenemos actualmente a cada una de las estaciones, tiene únicamente 3 vagones, pero cuando observamos, las estaciones quedan totalmente vacías por la situación de que el metro no fue hecho para 3 vagones, sino para 6. Y eso va a traer consigo una gran dinamización de lo que es el transporte, y vamos a tener menos cúmulo de personas por la situación de que el metro está funcionando desde su formación o estructura únicamente un 50%. Entonces, cuando se le pongan los vagones que llevan, que a cada tren de esos debe llevar 6 vagones, que así es que está estructurado. Y recordamos también que esos vagones del metro fueron traídos a la República Dominicana al inicio de la pandemia. Cuando inició la pandemia, ya el presidente Danilo había importado esos vagones que hacen falta, que están ahí, que lo único que hay es que instalarlo a los que están funcionando, a los que están corriendo. Pero esos vagones están ahí, fueron comprados en la pasada administración. Entonces, con la ampliación de esta parada, que están trabajando en esta ampliación de la parada, especialmente lo que tiene que ver con la de la Máximo Gómez hasta la Mamá Tingó, se está trabajando fuertemente con eso, y eso va a ser muy importante, porque vuelvo y le digo, hasta ahí el metro está funcionando con el 50%. Ya cuando se completen esa parada y se le pongan sus vagones que llevan, que están aquí comprados desde la pasada administración, ahí vamos a tener un mejor servicio en el transporte. Eso es importante. Esas son obras de continuidad de Estado.
Y esa parte la vi muy positiva, la del presidente, anunciar la terminación de esta importante línea de metro y la terminación de la presa de Monte Grande. Son importantes porque eso es continuidad de Estado. También el presidente anunció lo que ha sido la línea de teleférico, que también es muy importante, y eso debemos de valorarlo, que el presidente haya decidido darle continuidad de Estado a estas obras tan importantes como el país la necesita. No vi de muy buen agrado lo que el presidente dijo de la construcción de nuevas termoeléctricas, pero ya únicamente con la mano privada, es decir, que el sector de la oligarquía tendría que construir la termoeléctrica que el presidente ha anunciado, que van a funcionar con gas natural, y entonces el Estado le va a comprar la energía a este sector de la oligarquía. Es importante que haya energía más que suficiente en el país, pero yo entiendo que esa termoeléctrica se debería hacer con el dinero del pueblo. Como se hizo Punta Catalina, se debería hacer otra más poderosa todavía con el dinero del pueblo, que no deberíamos de involucrar tanto el sector empresarial a estos sectores que son tan importantes para la economía dominicana, especialmente para el pueblo, porque al pueblo hay que crearle las condiciones de que siga ampliando su capacidad de producción al Estado dominicano. Entonces, ahí con eso que el presidente anunció de estas importantes centrales eléctricas, pero que él dice el presidente que no van a ser invertidos ni siquiera un centavo del pueblo dominicano, es decir, eso es algo que es de la oligarquía. Entonces, no veo eso muy bien. También vi importante que el presidente haya anunciado la terminación de varias carreteras muy importantes, principalmente esa carretera de circunvalaciones, como es la ecológica que llega hasta el puerto multimodal, que esa es una carretera que se hizo unos cuantos kilómetros que está funcionando. Esa es la carretera que pasa por la ciudad Juan Bosch. Esa carretera entonces él faltaría de la ciudad Juan Bosch hacia Boca Chica, y el presidente dice que va a ser una de las carreteras que se va a entregar en este año. Muy importante la culminación de esta vía, porque esta es una vía que va a traer consigo lo que vendría a ser, en este caso, la unión directamente desde Santo Domingo hasta el multimodal Caucedo de Boca Chica, y no vamos a tener que correr el riesgo de esa avenida de las Américas. Vamos a darle un saludo especial a nuestro amigo Aníbal Rivera, el regidor de la capital, que está activo. Gracias, hermano Aníbal Rivera, el regidor de la capital, activo con su programa El País en Blanco. Recuerde que el País en Blanco es del pueblo, y como es del pueblo, estamos al servicio del pueblo. Nos interesaría saber, regidor, su opinión con relación al discurso del presidente de la República, Luis Abinader, en el día de hoy, en el 178 aniversario de nuestra independencia nacional. Ese discurso de
rendición de cuenta del presidente Luis Abinader, nos interesaría saber su opinión por esta vía. Y nos sigue escribiendo nuestro amigo el regidor de la capital y dice: saludos a todos los televidentes. Gracias hermano, gracias. Sí, estamos en la actividad de siempre. Y denos su opinión con relación, ¿cómo valora usted el discurso del presidente Luis Abinader en el día de hoy? Entonces, esa importante vía de comunicación que el presidente ha anunciado que se van a terminar en este año, eso es muy importante. También vimos que anunció la ampliación de la autopista de San Isidro, que se está trabajando, va lento el trabajo de la autopista de San Isidro, y el presidente anunció que para este año se va a terminar. También la ampliación de la autopista Duarte, el presidente dice que va a ser para este año. Y todas esas son obras muy importantes y que creo que debemos apoyar al presidente de la República en cuanto a lo que son estas obras de infraestructura, y que además de eso son obras de continuidad del Estado. Porque con esta decisión el presidente está demostrando que tiene continuidad de Estado, y eso hay que apoyarlo, es muy importante. Como nosotros aquí criticamos los malos del presidente, también tenemos que reconocer lo bueno, porque aquí no, en el país en blanco no tenemos bandería política. Entonces esas son cosas importantes que el presidente ha anunciado y son de los puntos positivos que hemos visto en este discurso. No, bueno, pues nos escribe nuestro amigo y hermano el regidor de la capital, dice: estamos casi 2 años y las promesas aún no se cumplen. Espero que lo poco que hagan no la inaugure otro gobierno. Bueno, esa es la opinión de el regidor de la capital. Dice el regidor de la capital que casi 2 años de gobierno y las promesas aún no se cumplen, y que él espera que la obra sean inauguradas por este gobierno, no por otro. Es decir, con esta opinión, el regidor, un hombre de muchas experiencia y buen análisis, entiende que el presidente debe de mover todas estas importantes obras que ha anunciado para terminar y que no sea inaugurada por otro gobierno. Bueno, eso habría que ver, el regidor, por la situación de que yo siempre he dicho que el presidente Luis Abinader y el PRM podrían durar 4 años más, dependiendo de cómo va a quedar esta situación, por la situación de que en este caso el gobierno tendría que trabajar muy bien. Y nos sigue escribiendo, dice: la gente está cansada del costo de la vida y el combustible, por eso todo el mundo dice que se van. Bueno, yo siempre he dicho que en este caso la posición en este caso del gobierno, si no trabaja en favor del pueblo, va a tener mucho inconveniente, porque la credibilidad del gobierno se ha deteriorado bastante, porque el costo de la canasta básica familiar está por la nube y el gobierno no ha enfrentado este tipo de situación.
y es una situación que se le ha ido de la mano al gobierno, y yo siempre he dicho que eso va a depender de qué el gobierno pueda hacer, porque si el gobierno sigue haciéndose pasar por alto y no está escuchando al pueblo con estos productos de primera necesidad que siguen subiendo sin un control, eso no le va a permitir al presidente Luis Abinader y el PRM repetir un gobierno más. Porque si no cambian la forma de gobernar, si no cambian esta estrategia de escuchar al país, escuchar al pueblo, lamentablemente se van. Esa es la situación. Pero es un gobierno que yo entiendo que apenas está iniciando. Van a tener 2 años en el tren gubernamental y creo que se podrían poner de acuerdo y ponerse a gobernar para el pueblo, porque lo que pasa es que este gobierno no está gobernando para la clase más desposeída, es un gobierno que está en favor de la oligarquía, y por eso todo lo que el presidente hace son situaciones para favorecer a la oligarquía. En el día, algo que vi que el presidente en su discurso pronunció, la construcción de una gran cantidad de hoteles, una gran cantidad de hoteles en Pedernales y en otros puntos del país, y eso trae consigo más inversión a la República Dominicana y mejora la economía. Pero el presidente se ha enfocado en su gobierno en el sector turismo, porque el presidente Luis Abinader, para nadie es un secreto que es un aficionado de ese sector y que tiene grandes inversiones en este sector turismo. Entonces, como tiene grandes inversiones en este sector, por eso ustedes ven que todas las actividades del presidente en los hoteles, ahí está dando un discurso el presidente Luis Abinader, porque él tiene su inversión en ese sector. Entonces, por eso es que ustedes pueden ver, el pueblo se ha dado cuenta que las principales inversiones de este gobierno se van directamente al sector turismo, porque Luis Abinader es accionista de este sector y por eso es que invierte bastante en este sector. Y esa es la situación. Por eso, cada vez que se inaugura un hotel de eso, un hotel de lujo, el presidente Luis Abinader está ahí, pero ese hotel no es del pueblo dominicano, eso es del sector de la oligarquía, del sector empresarial, y poco atrae que haya una gran cantidad de hoteles, y eso tiene que ver a la oligarquía. ¿Qué se podría hacer? Bueno, eso tiene doble filo, como dicen, o doble sentido, e invertimos en el sector oligarquía o en el sector empresarial y le vendemos al pueblo que hay una gran cantidad de empleo. Los empleos siempre van a ser importantes para la población, pero en sí no son infraestructura del pueblo, eso pertenece a la oligarquía. Entonces eso no es más que una forma de adquirir una mayor cantidad de riqueza a través del pueblo, vendiéndola al pueblo, como que eso tiene que ver con el pueblo. No, esas son empresas privadas que únicamente van a favorecer a los dueños, aquellos que tienen sus inversiones. Y por eso el presidente Luis Abinader se ha enfocado bastante en este sector turismo en la República Dominicana, pero no es porque el pueblo lo necesita, no. Es porque tiene grandes inversiones en este sector. Recuerden que el presidente Luis Abinader poco le importa la clase más desposeída. Es un presidente que viene de la oligarquía. Y pocas veces a la República Dominicana había tenido un presidente de la oligarquía. Y por eso usted ve que sucede este tipo de situación. También ahí pudimos ver que el presidente
anunció en el día de hoy también el corredor de la avenida Charles de Gaulle, y hay que ver cuál es la posición de este ideal, porque los sectores en el cual el gobierno ha intervenido, el transporte, está pasando al sector privado. Entonces, siempre nosotros hemos criticado de que el presidente quiere eliminar todos esto que tiene que ver el transporte público para pasarlo al sector de la oligarquía, y hay que ver, ya tenemos un ejemplo de lo que ha sido el corredor de la Núñez de Cáceres, el corredor de la Winston Churchill, y en el día de hoy el presidente anunció el corredor de la avenida Charles de Gaulle. Entonces, esos son puntos que hay que analizar, y yo entiendo que no son favorables para la clase más desposeída, por la situación de que debemos de prestarle mucha atención a lo que es del pueblo. El presidente tampoco quiso hacer mucho énfasis a lo que es la inflación, que es lo que más preocupa a la población dominicana, porque tenemos una inflación que ha duplicado y triplicado en su gran mayoría los precios de los artículos de primera necesidad, lo que usa y necesita la clase más desposeída, y eso es algo muy peligroso, y el gobierno no tiene ninguna alternativa para poder manejar esta situación. Aparentemente el gobierno se ha enfocado en lo que, como advirtió el presidente Luis Abinader, en las condiciones que va a complicar todo el conflicto en el caso de Ucrania y Rusia. Se ha enfocado en esa parte de la pandemia, pero la República Dominicana ha tenido una inflación que el presidente ha dicho igual que otros países, pero entiendo que no ha sido igual que otros países. En otros países quizás la inflación ha sido menos, y las estadísticas de un sinnúmero de estudios que han hecho en países con características iguales que la de nosotros, la República Dominicana, y no tienen la inflación que tenemos nosotros en la República Dominicana. Entonces entiendo que en ese punto, un punto crítico, el presidente ha querido justificar lo injustificable con esta alza de los productos de primera necesidad en la República Dominicana, porque haya sucedido en este caso la guerra entre Ucrania y Rusia, nosotros no tenemos que tener los productos al precio que están, porque aquí tenemos alrededor de año y medio, que es lo que tiene el presidente Luis Abinader y el PRM en el gobierno, y los productos no se paran de aumentar de precio. Entonces ese conflicto Rusia y Ucrania, eso sucedió fue en esta semana, hace 4 días hoy. Entonces no podemos enfocarnos en este conflicto. Sí podría darse la situación de que dependiendo cómo se amplíe esa guerra o ese conflicto bélico, ahí podríamos tener graves situaciones de complejidad para no la economía dominicana, sino quizá para muchos países del mundo. Entonces eso podría complicarse ahí, pero hasta el momento eso no se justifica la inflación que tenemos. Ahí nosotros vemos una inflación muy exorbitante en el caso de lo que son los medicamentos, todos esos jarabes que se compraban para los niños, jarabes costaban 200 y 300 pesos. La inflación es tan alta que cuestan entre 500, 800 y 1000 pesos. Es decir, un abuso total, y no hay autoridad que preste atención a esto.
Y esa es una de las situaciones que podría empeorar esta situación, y algo que va a seguir afectando principalmente a la economía de la clase más desposeída, porque cada día más con esta administración de gobierno se deteriora más sus condiciones de vida y su calidad de vida. Entonces esto es algo muy grave, y consigo sigue ampliándose en este caso la credibilidad de la población ante este gobierno, y eso hay que prestarle mucha atención, porque con la situación como se ha estado comportando, no hay forma que, si este gobierno no cambia esa forma de gobernar, esta estrategia en favor de los más desposeídos y la clase media, que no se le siga cargando tanta inflación, lamentablemente va a suceder lo que está diciendo el regidor de la capital. Dice que se van, y el pueblo también.